Arrancamos con el alargue, hicimos el pase y ahora empezamos. Mi nombre es Enrique de la Calle, editor de Agencia Paco Urondo. Yo los voy a estar acompañando durante mayo, Ya después vuelve el que se ocupa de este alargue, que es José Cornejo. Y hoy vamos a charlar, lo decíamos recién en el pase, volvemos sobre los 70 y vamos a estar charlando con Aldo Dujshević, que vivió los 70, que militó en los 70, que militó en una de las organizaciones que él militó en JP Lealtad. Él es periodista, es escritor, es historiador, tiene 2 libros, uno sobre la JP Lealtad y uno sobre el Papa Francisco. También una de las cuestiones del libro tiene que ver con contar historias sobre el Papa Francisco y en el caso de Jorge Bergoglio y la dictadura. Pero vamos a hablar sobre la JP Lealtad, vamos a hablar sobre los 70, vamos a hablar sobre cuánto de ese setentismo se impregnó el peronismo, el kirchnerismo y bueno, qué mirada tiene Aldo sobre eso. Aldo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, un gusto estar acá. Yo no conocía esta radio, pero bueno, mi hija le escucha siempre esta radio, ¿no? Es un canal de YouTube, Aldo. Es un canal de YouTube. Ya arranqué mal. Yo vengo de la época en que había radio. Bueno. La gente ponía el formato... aparato, hacía válvulas. Pero para Aldo, contemos un poquito, hagamos una introducción. Aldo, militaste en los 70, militaste en JP Lealtad, que es una agrupación que cuestiona a Montoneros, rompe con Montoneros en torno a la discusión de Montoneros con Perón. JP Lealtad justamente nosotros nos quedamos con Perón y en la discusión Perón-Montoneros toman partida por el presidente en aquel entonces. Contanos un poquito de aquellos años, de esos debates que se dieron. ¿Cuán representativo fue JP Lealtad? Bueno, a ver... la historia de los 70, yo lo que hago un poco, digamos, es revisionismo de la historia de los 70, ¿no? A lo mejor la palabra revisionismo queda grande, pero bueno, en realidad es lo que hago, que es cuestionar algunos relatos, algunos paradigmas que están instalados y que los instalaron periodistas y escritores que son los sobrevivientes de las organizaciones armadas y que cuentan su versión de la cosa. El tema es que en la conclusión que en general cuentan es que en los 70 el malo de la película se llamó Juan Domingo Perón. Y yo, si hay algo que quiero hacer, que vengo haciendo hace muchos años y quiero seguir haciendo, es reivindicar la figura de ese tercer Perón, que es el mejor Perón de todos, ¿no? Con una sabiduría enorme, y un Perón que no leímos en su momento, me incluyo, y después no leyó nadie más. Y recién ahora algunos lo empiezan a descubrir, ¿no? Pero, si en ese momento, en vez de jugar a los cowboys como nos gustaba, tirar tiros, etcétera, poner bombas, etcétera, etcétera, hubiéramos reflexionado mejor respecto de lo que Perón nos estaba planteando, y bueno, creo que la Argentina hoy sería otra, ¿no? Decías, nosotros no leímos a Perón, lo decís por los Montoneros, pero te incluís también. Pero JP Lealtad, sin haber leído a Perón, toma la decisión de no acompañar a Montoneros en su disputa con Perón, lo cual era toda una decisión, digamos. Hay todo un sector de la organización al cual yo pertenecía. Yo soy clase 55, soy de los más jóvenes en esa época. Yo tenía 17, 18, era dirigente de la UES, pero bueno, ya pertenecía a la organización. Yo militaba en la provincia de Buenos Aires, en lo que es la segunda sección electoral. Ahí hay lo que se llamaba la columna Artigas de Montonero. Cuando, después del asesinato de Rucci, empieza una discusión muy fuerte dentro de Montoneros, cuestionando el hecho de que se fuera a asesinar a Rucci y además hacerlo como una acción clandestina, cuasi mafiosa, y se cuestiona porque en ese momento también, junto con eso, sale un documento político de la organización que se llama el Mamotreto, así se le puso por lo largo que era,
donde había definiciones del pensamiento político de la organización que tenían que ver básicamente con un encuadre marxista-leninista, digamos. O sea, se hablaba de la vanguardia revolucionaria, se hablaba de la lucha de clases para llegar al socialismo, y se decía que ambas cosas eran contradictorias con el pensamiento de Perón, lo cual era absolutamente cierto, eran absolutamente contradictorias con el pensamiento de Perón. Entonces ahí se empieza a generar toda una discusión dentro de la organización que termina, o que eclosiona en febrero, los primeros días de febrero del año 74, cuando un sector importante rompe y de la sección nuestra, digamos, y después de todo el país, formando lo que se llamó la JP Lealtad y Montoneros Soldados de Perón. Esta fractura se llevó aproximadamente de los cuadros de la organización, entre el 30 y, o sea, había un 30% o un 40% de los cuadros de la organización que se fueron con esta fractura, y gran parte, digamos, de los grupos de JP, de WES, de JUP, etcétera, etcétera. Por supuesto que después Montoneros siguió creciendo, digamos, incorporando más gente, y llegó a ser mucho más grande, digamos, la organización que lo que era hasta ese momento, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que sucede en ese momento. Este grupo que se abre de la organización queda en una situación de polarización muy difícil, porque en ese momento empiezan a actuar, digamos, después de la muerte de Perón, empieza a actuar la AAA. ¿Y qué sucedía? Para Montoneros éramos traidores y estábamos condenados a muerte. Había una disposición interna contra los disidentes y una fatua así de que estábamos todos condenados a muerte. Y para la AAA éramos Montoneros, entonces era difícil era una situación muy compleja en ese momento, porque vos tenías que explicarle, digamos, al señor de la AAA, mire, yo ya me fui, no estaba, pero no estoy más, qué sé yo. Y bueno, te apuntaban de los dos lados y nunca sabías de dónde iba a venir el tiro. Y recién hablábamos recién mencionaban el tema de Carlos Mujica. Carlos, digamos, es asesinado justamente en medio de esta confusión de qué lado vinieron los tiros, ¿no? Este grupo prácticamente, digamos, después de la muerte de Perón, no se estructura y se va disolviendo dentro de las distintas estructuras del peronismo. Me quedé con no leíamos a Perón, ¿no? Vos decís, el documento que saca Montonero es un documento filomarxista, que no es filomarxista, que no tiene que ver con los posicionamientos del peronismo tradicional. Pero ¿de dónde? La pregunta sería ¿de dónde venía, digamos, los planteos de ustedes en torno a lo que era el peronismo? ¿Qué leían de Perón? No, bueno, digo, el no leer a Perón, estamos hablando de la cosa consuetudinaria o más habitual, o qué sé yo, pero sabíamos cuál era el pensamiento de Perón, porque además Perón lo estaba diciendo en ese momento y estaba planteando estas cosas. Entonces, cuando Perón viene con el planteo de la unidad nacional, Perón viene a la Argentina con una propuesta, digamos, con un pensamiento que después de haber sido perseguido, exiliado durante 18 años, y viene a abrazarse con sus antiguos adversarios. Bueno, el primero que se abraza es con Balbín, o sea, ese encuentro con Balbín. Balbín había sido enemigo, pero absoluto, total, de Perón. Y es decir, es el encuentro de dos ancianos, entre comillas, que dicen, transemos, es decir, no nos sigamos peleando entre nosotros porque nos comen los de afuera, ¿no? Y veamos
eran las dos fuerzas políticas más importantes de la Argentina, el radicalismo y el peronismo, veamos de acordar ideas, un conjunto de ideas para sacar la Argentina, para poder definir un proyecto que le sea común a todos los argentinos. Eso es lo que es el gran legado de Perón. Y bueno, digo, la dirigencia básicamente de Montoneros no lo veía, estaba muy enceguecida en lo suyo. Yo siempre digo, bueno, vos imaginate que eran todos muchachos, el más grande tendría 24 o 25 años, con 60 millones de dólares que habían sacado a los bonos, que en ese momento eran 400, era el equivalente a 300 o 400 de ahora, con una organización militar muy potente, con muchas armas. Y si a eso vos le agregás, digamos, la soberbia típica que suele suceder en los jóvenes, bueno, un tipo soberbio, con armas y con capacidad de matarte, pasa a ser una persona peligrosa, ¿no? Y es muy posible que cometa graves errores como el ir a matar. O sea, Perón gana la elección un 23 de septiembre con el 62% de los votos, con la consigna de recuperar la paz para la Argentina, y 2 días después, en la calle Avellaneda, un comando mata de 23 balazos al hombre que era su mano derecha, digamos, es decir, en el movimiento obrero, era quien ordenaba desde la CGT esto que se llamaba el Pacto Social, donde estaba, por un lado, el movimiento obrero, a través de la CGT, por otro lado, el sector empresario, que era la CGE, que conducía a Gelbar y que además era ministro de Economía, y el Estado, digamos, que era el árbitro en ese concepto del pacto social, que además empieza a funcionar y baja la inflación a cero, y tenemos inflación cero durante 6-7 meses. Digo, todo este andamiaje que estaba armando Perón para reconstruir la Argentina, bueno, de pronto vienen los muchachos y se le ocurre meterle 23 balazos. Lo charlábamos antes en el pase con los chicos y con Caro. Lo nombraste vos a Rucci. ¿Qué pensás de la presencia o las discusiones que todavía hoy siguen presentes y con mucha fuerza en torno a la figura de Rucci? Lo decíamos antes. Un hijo de Rucci estuvo acá charlando, milita en el peronismo, muy cercano al kirchnerismo. La hija tiene posiciones muy críticas y entiendo yo que trabaja o está muy cerca del espacio político de la vicepresidenta Villarruel. Lo decíamos antes, el streamer de moda, Tomás Rebord, hace un editorial también sobre Rucci con un planteo, lo decíamos antes, con un planteo que se acerca más, si se quiere, al libro de Reato, ¿no? que a otras historias en torno al líder sindical. ¿Por qué crees que sigue como con tanta vigencia las discusiones sobre los 70? Yo el otro día escuché eso, yo no lo escucho mucho a Redbord ni a Pedro que anda por acá, qué sé yo, lo voy a empezar a escuchar. Pero me llamó poderosamente la atención lo de Redbord hablando de Rucci, y él empieza diciendo dos cosas que son las que yo digo siempre, ¿no? Él dice, bueno, yo quiero romper con este concepto binario de los buenos y malos, donde nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, y por lo tanto todo lo que hago yo está bien y todo lo que haces vos está mal. Entonces, digo, este concepto binario, los buenos y malos, es un concepto que heredamos además de esos años 70, con el agregado de que si vos pertenecías al bando de los malos, yo te mataba, ¿no? Entonces, digo, ahora puede ser que te insulte, te mande un Twitter, algo así, pero si vos tenías esa carita que tenés ahora y no me gustaba, a la salida acá te esperaba y te pegaba 2 tiros y se terminó la discusión. Entonces, por un lado, digamos, romper con ese... él habla de
romper ese pensamiento binario. Y por otro lado dice, y a mí me dicen, pero ¿por qué justo ahora? Justo ahora venís a hablar de esto. Y a mí me lo dicen todos los días. Es más, viejos ex montoneros de la lealtad, amigos míos, me peleo cada vez que yo escribo algo, me dicen, cortala. Otra vez, cortala con eso, una discusión que ya terminó. Pero ¿sabés qué pasa? Que la versión de la historia que está instalada es la versión que dieron ellos y no la que vos me estás escuchando a mí. Entonces, yo digo, en esto, Jauretche decía, emparejemos y larguemos. Entonces, déjame que yo te cuente mi historia, vos contame la tuya, y después larguemos, ¿viste? Y él que está de oyente, tenga una opinión diferente. Tengo una opinión diferente, porque solamente han escuchado una parte de la historia. Entonces, por ejemplo, hoy hablamos de Carlos Mujica. Para mí, lo de Carlos era... yo lo conocí a Carlos, o sea, yo militaba con un cura que se llamaba Jorge Gali, que era el jefe nuestro de la organización Montonero. Él era muy amigo de Carlos. A Jorge lo amenazaron, o sea, lo condenaron a muerte. Vaca Narvaja, que vive, lo condenó a muerte. Y yo, en esa época, con 18 años, andaba con un fierro en la cintura, con el viejo, así le decíamos, lo estábamos cuidando de que no lo amasijen, no la AAA, que no se cumpla la sentencia montonera. Bueno, así eran las cosas en esa época. Ahora, resulta que hay un historiador, periodista, que es ídolo del progresismo, del pensamiento, del peronismo de izquierda, entre comillas, Bonazo, que en su libro, El presidente que no fue, dice, el que lo mandó a matar a Mujica no fue López Rega, fue Perón. Y después no solo lo dice ahí, sino que vuelve a repetirlo en el diario La Nación, y después va al expediente judicial que trató un juez impoluto como Yarvide, en el expediente judicial de Mujica, y dice también, el que lo mandó a matar. Entonces, digo, pará, eso es una infamia de marca mayor. O sea, yo te admito que discutamos, que vos no tengas la misma opinión que yo, pero ya sin ninguna clase de prueba, solamente diciendo, porque a mí me dijo fulano, un tipo que ya se murió, que la idea de él era que lo había mandado a matar, pero digo, yo no puedo permitir que quede, porque eso figuraba en Wikipedia, ahora sigue figurando, pero ya dicen otras cosas. Pero hasta hace un poco vos buscabas en Wikipedia a Carlos Mujica y quién lo mató, y estaba lo de Bonazo, lo mandó a matar Perón. Entonces, ¿cómo te explico? ¿Cómo le explicás vos a tu hijo, a mi hijo, que Perón era un buen tipo? Y te va a decir, pero papá, acá en Wikipedia dice que lo mandó a matar, y Mujica era un santo. ¿Cómo? ¿Mandó a matar un santo? No, ese es un hijo de 7 vagones de Bonazo, ¿viste? Entonces yo lo agarraría del cogote a Bonazo y le haría la misma de la época aquella, ¿viste? Basta, hermano, no jodamos, vos no podés decir eso. Ahora, eso, claro, no, Aldo, no te metás, no discutás de nuevo. No, claro, sí, pero durante 20 años repitieron esta historia. Hay películas, hay cientos y cientos de hojas escritas, en las universidades se cuenta esta versión de la historia. Digo, todo eso puede ser. Ahora nosotros no podemos contar que no, flaco, esto no era así, ¿viste? Aldo, en uno de los últimos artículos, el último creo, que escribió en Agencia Pacurondo, reflexionabas sobre estos temas, pero decías que hay algo vos lo llamás montonerismo tardío, creo, como que impregnó la visión política del kirchnerismo, de un sector del kirchnerismo, ¿no? O del peronismo en este momento histórico, ¿no? Que sería el kirchnerismo. ¿Qué pensás de eso? ¿Por qué lo ves así? ¿Por qué lo ves de manera muy crítica? Claro, fíjate vos que habíamos empezado hablando de Rucci, ¿no? Entonces, en esa época, nosotros cantábamos, me incluyo, Rucci traidor, saludos a Bandor. Rucci traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. Bien.
le pasó. A Bandor le había metido 5 balazos, a Rucci le metieron 23. Bien, el otro día, el señor Horacio Berbisky, en su columna pontificada del cohete a la luna, dijo textuales palabras, porque hay, no sé si sabía que hay un pequeño chisporroteo ahí, parece, entre Kicillof y Máximo Kirchner. Kicillof no abrió la boca, pero sí abrieron la boca algunos que son cercanos a Kicillof, como Larroque, Seco. Entonces, Berbisky, en su columna dice, Kicillof, vos sos Bandor. Dice, por más que mandes a tu laderos a hablar, ya sabemos que sos vos el responsable. Y vos sos Bandor, porque es el Bandor traidor a Perón, claro, y es el Bandor traidor a Cristina ahora. Y termina diciendo, digamos, y te cuenta todo el cuento de Bandor, te da toda la historia de Bandor, terminando con esa apreciación, digamos, ojo que a vos te va, es decir, el mensaje mafioso que te está diciendo, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. O sea, ahora ya no solo son los de afuera, que al que le cantaban, qué sé yo, a Cobos. Ahora a Kicillof le están diciendo, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor, estamos todos locos. Entonces, si fijate vos, y eso se toma con una naturalidad absoluta, está naturalizado, qué bárbaro. Hay un montón que lo aplauden a Berbisky por lo que dijo, disciplínelo. Yo digo, no le van a ir a meter 5 balazos a Kicillof, quédese tranquilo. Lo que sí le van a hacer es no subirle un palco, que no se saque la foto, despreciarlo, hacerle una operación de prensa, digo. Pero ves en esa lógica cierta dinámica que nace en un setentismo tardío. ¿Esa es tu crítica, digamos? Exactamente, que viene, arrastra esas mismas mañas. Son costumbres, son formas de plantear la política, porque esta cosa del cuestionamiento a Rucci, fíjate que tiene su correlato en la actualidad, cuando se sigue planteando, Cornejo, yo siempre... Cornejo lo tengo como, mira, un sabio. Yo lo cito a Cornejo. No, todo lo consideramos un sabio que no está acá, que va a estar acá. Mirá. Yo lo cito. En junio vuelve. Yo lo cito a Cornejo porque yo lo escuché hace varios años atrás, cuando yo estaba escribiendo el libro, y un día charlé con Cornejo, y él dice, el más grave error de la JP en los 70 fue plantear que el enemigo principal era la burocracia sindical. Y eso, digamos, es algo que se siguió arrastrando. Entonces la burocracia sindical sigue siendo mala palabra. Sigue siendo el enemigo a combatir. Vos ves en los grupos de WhatsApp y te dicen, porque los burócratas... Por un lado te dicen, la CGT tiene que llamar a una huelga revolucionaria para voltear a Milei, qué sé yo, sale Aristá, el director de cine y dice que, exigiéndole a la CGT que llame un paro por tiempo indeterminado, huelga revolucionaria hasta que Milei se carga. Ahora, por un lado, después cuando, la CGT hace un paro, hace una movilización, ¿viste? Pero si no hacen más de eso, enseguida dice, porque son unos burócratas, traidores, bla, bla, siguen la misma cosa. Y yo digo siempre, muchachos, no son Moyano, no es la Virgen María, no, yo no creo que sea la Virgen María, pero tampoco es el diablo, no jodamos, ¿viste? Como muchos de los muchachos que lo cuestionan, tampoco tienen nada de Virgen María, ¿viste? Entonces, yo siempre digo la anécdota de Moyano, porque digo, mira, Moyano era a Néstor un poco lo que Rucci era a Perón, ¿no? Es decir, cuando Néstor estaba en el gobierno, Moyano manejaba la CGT y entonces ordenaban, dice, este año la paritaria, hubo inflación 25%, este año la paritaria 26%, 27%, Moyano bajaba la línea, plum, todo funcionaba así. Un día Moyano se peleó con Cristina. Entonces Berbisky, en página 12, descubrió que Moyano era de la AAA, de la JCP, que habían perseguido a los compañeros, bla, 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 bla. Un día
resulta que Moyano volvió y se amigó con Cristina. Y entonces digo, ahora es rubio y de ojos celeste de nuevo. Moyano el bueno, no, flaco. No, Moyano nunca fue rubio y de ojos celeste. Tiene sus manias, es sindicalista, renguea, de un lado, del otro. Pero bueno, es parte de esto que es el movimiento peronista, con sus pros y con sus contras, y entendelo en ese contexto, no en este juego de hoy si sos amigo mío, sos de los buenos. Y si te enojaste por cualquier cosa que vos digas, como ahora yo estoy diciendo, en contra. Estás ganando muchos. ¡Pum! Pasás a ser del enemigo. Y eso fue lo que le pasó a Bergoglio, inclusive, ¿viste? Un día Bergoglio apareció, era porque no sé, estaba jodía con él, obviamente, ¿viste? Los curas, era cura. ¿Qué quiere? Que esté a favor del aborto y del matrimonio igualitario. Bueno, no estaba a favor, tenía otra opinión. Entonces, chau, le encajaste el sallo de que fue colaborador de la dictadura, porque acá todo tipo, aunque vos tengas 15 años, viste, ya fuiste colaborador de la dictadura, y vos decís, pero loco, yo no había nacido, viste, yo no había nacido todavía. No, pero vos, y si no, con la cara que tenés y con las cosas que decís, seguramente hubiese sido Basta de esa cosa, basta de esa cosa. Todo eso se trae al presente y por eso estas discusiones siguen dando vuelta, ¿no? No sé cómo estamos de hora, acá estamos bien. Aldo, mira, porque tenés una posición muy crítica, te conozco no solo por esta entrevista, sino que lo conocemos a Aldo por las notas en agencia, pero también hemos charlado mucho con Aldo. Tenés una posición muy crítica del peronismo. Yo la semana pasada entrevisté a Luciano Cicconi y la pregunta disparadora era, bueno, ¿cuán grave es la crisis del peronismo? Y viste que está la discusión sobre, bueno, ¿es una crisis terminal o es una de las tantas crisis en las que cae el peronismo? ¿Cuál es tu visión del momento del peronismo? Sí, yo creo que es una crisis muy, muy profunda. No me animo a decir terminal, pero sí que es una crisis muy profunda. Mirá, ayer estábamos hablando con un par de compañeros viejos peronistas, y yo decía, en los años 70 estaban los viejos socialistas que se juntaban en las bibliotecas populares y ahí hablaban de Palacio y qué sé yo, y nosotros nos cagábamos de risa porque decíamos, y estos viejos, mirá de las cosas que hablan, nadie entiende nada. Y yo me siento de a ratos como esos viejos socialistas. Y el otro día estábamos 4 en un bar y le conté esta anécdota, claro, y eran 4 viejos más viejos que yo, Y digo, muchachos, ¿saben qué? Yo creo que ya el peronismo estamos hablando entre nosotros, y somos los viejos, esos viejos que hablamos de, si hay una última generación que conoció a Perón, que vio a Perón con vida. Fíjate, yo tengo 69 años y yo soy de los más jóvenes, digamos, soy de los más pibes de los que vimos a Perón con vida. O sea que ya un tipo de 65, si te dice que fue a la plaza, no le creas porque no fue, no tenía edad. No tenía edad, dice, salvo que diga, bueno, no, me llevó mi papá a UPA. No tenía edad. Y esa generación de los que vimos a Perón con vida, medianamente circulamos como como ustedes circulan acá, en este ámbito, que recién yo no entendía nada, estaban hablando de no sé qué juegos y qué sé yo. No. ¿Viste? Yo no entiendo un... Pero pará, Star Wars de tu época, ¿qué decís? Star Wars, a la película. La Guerra de la Galaxia, pero Bueno, qué sé. Pero estaban hablando de los jueguitos. No, de los distintos productos vinculados con la película, porque la famosa serie tiene muchas películas y... Sí, pero no es tan vieja. No es tan vieja. Bueno, y si no, yo no la fui a ver tampoco, porque la verdad que me calentaba. Escuchame, cuando estábamos en la Revolución, ¿vos te crees que nos calentábamos demasiado por ir a ver películas? Salvo las películas. A tono con la Revolución. A tono, Z. Aquellas películas que tenían que ver con esto. La guerra de Argelia, ¿no? Toda esa onda. Claro, pero después le daban poca bola, la verdad, estas cosas se le da poca bola porque uno estaba con la cabeza en otro lado. Pero pues me quedé con eso y me parece que está bueno. Vos decís, el riesgo, los peronistas hablando del peronismo, como vos decís, como bueno, los viejos socialistas que recuerdan aquellas viejas historias. Porque
Yo veo algo que veo pasar, yo tengo ahí justo, me río con esto que decís, porque tengo un libro me regalaron de la Escuela de Formación Peronista, libro de los años 50. Si el peronismo no está en esa, como en una discusión medio histórica, filosófica sobre el Perón de los 40, mientras la sociedad nos mira como diciendo, bueno, estos loquitos están en la suya. Digo, Berbisky tira lo de Bandor. Claro, y yo digo, ¿cuánta gente sabe que cuando le dice Bandor le está diciendo algo tremendo? Claro. ¿Le está diciendo cualquier cosa? ¿Le está diciendo nada? Claro. Vos haces la lectura, che, mirá que Bandor... Y muchísima gente dirá, no sé de qué me está hablando. ¿Quién es Bandor? ¿De qué hablan estos tipos? Yo no, digo, ¿cuál es el riesgo de eso? No sé, uno escucha a Guillermo Moreno y todo su discurso, su narrativa en torno a volver al peronismo, al peronismo doctrinario, volver a los libros clásicos de Perón. Yo veo, eso me interesa, pero por otro lado digo, no estaremos, claro, no estaremos volviéndonos una secta nosotros, digamos. Claro, a ver, dos cosas. Yo si me decís respecto de, en términos políticos, ideológicos, te diría que el peronismo, el último peronismo, la doctrina peronista, el pensamiento peronista, hoy tiene más vigencia que nunca. Hoy tiene más vigencia que nunca. Y por ejemplo, tiene vigencia mundial, porque el Papa Francisco es un difusor de la doctrina peronista, con otro nombre. Bueno, yo no lo quiero peronizar al Papa, pero lo que hace, si va a agarrar la Fratelli Tutti, y yo digo, muchachos, si queremos hacer actualización doctrinaria, agarremos la Fratelli Tutti, porque ya la Fratelli Tutti, Francisco habla de los temas modernos, habla de las redes, es decir, de la nueva derecha, digamos, de todo lo que está sucediendo en el mundo ahora, pero a la luz de ese pensamiento. Entonces, digo, si es por eso, para mí tiene absoluta actualidad. Ahora, ¿dónde lo veo que la crisis grave del peronismo? Bueno, primero en lo institucional, o sea, el peronismo que en los años 90, digamos, empieza a dejar de ser un movimiento nacional y pasa a ser una confederación de 24 partidos. Entonces cada provincia tiene su partido peronista y es distinto, y entonces ahí empiezan a aparecer los Rodríguez hacen el puntanismo, después más tarde hacen el cordobesismo, y cada uno va haciendo su ismo, alambra su provincia y va haciendo su ismo, y no tiene nada que ver con, nos pasa a nosotros, yo vivo en Neuquén y los peronistas cruzamos el río, está Río Negro, a 7 kilómetros, no tenemos nada que ver, no nos conocemos, los peronistas de Chipoleti con los peronistas de Neuquén, porque como hay otra interna, otra cosa, digo, esto no pasaba antes había un concepto de movimiento nacional donde funcionaban todo. Entonces, por un lado eso, luego hay una dirigencia que es la que ocupó, digamos, el gobierno en estas últimas etapas, que lamentablemente ha leído muy poco a Perón. El mejor ejemplo, o el más mal ejemplo, es el de nuestro expresidente, Alberto Fernández, a quien yo no hago leña del árbol caído, ni critico tanto, pero un día se le ocurrió decir que él se formó más en el rock nacional que las 20 verdades. Dejate de joder. Si es cierto, no lo digas, por lo menos. ¿Viste? Si no leíste nunca las 20 verdades, no lo digas. ¿Y qué pasa? Yo ahora, hablando de las 20 verdades, que por ejemplo es un catecismo, una cosa de la recontrahistoria. Ahora, yo te lo traigo a la realidad de hoy, lo de las 20 verdades. Digo, en esta elección, el kirchnerismo, peronismo, hemos quedado identificados como los tipos que no queremos, es decir, que despreciamos el trabajo, el mérito, el esfuerzo, que despreciamos todo eso, y que somos los defensores de los planes, de la gente que no labura. Hemos quedado embretados en eso. Ahora, la verdad número 4 dice, en la Argentina hay una sola clase de hombres, los que trabajan, a la puta. Y si yo soy vago, Perón, tirame un centro, ¿viste? No, ya me entró castigando, a mí la verdad que, ¿viste? Y la quinta verdad dice
cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Entonces, digo, en estos dos conceptos que te doy, te digo, el peronismo no es eso que nos están adjudicando ahora. El peronismo original, el pensamiento peronista, es la reivindicación del trabajo, de la dignificación, de lo que significa la dignidad de un padre de ir a laburar todos los días y de traer, un padre y una madre, de traer el morfi a su casa, ¿viste? Y que sus hijos vean que su padre va a trabajar, que viene, que les compra esto, que salen de vacaciones. Digo, esto es peronismo, no es el pobrismo, el reparto de planes, el reparto de bolsa de mercadería. No, eso no es el peronismo. O sea que sí, que obviamente eso en determinado momento de la historia de crisis lo tenés que hacer, pero claro que sí. Pero no es ese el concepto básico en el cual el concepto básico es la producción, es la defensa del trabajo, la defensa de la producción, la defensa de la industria nacional. Bueno, digo, estos son todos conceptos que tendrían absoluta vigencia, pero no hay quien los defienda, porque nuestra dirigencia ha sido cooptada, digamos, por ese pensamiento, por un lado de montonerismo tardío y por el otro lado de un progresismo que compró las agendas de las minorías y las convirtió en las agendas, las sumó una tras del otro y las convirtió en la agenda del movimiento nacional. Entonces, un mes antes de la elección del 2021, la de diputados, el gobierno nacional anuncia como gran éxito el documento X, que lo han hecho 2.000 personas, ¿no? Y yo no estoy en contra del documento X, háganlo, pero lo que no podíamos hacer era el gran anuncio, mientras la gente estaba faltando laburo, empezaba la inflación, teníamos una serie de problemas, vos no podías presentar como el gran éxito del gobierno que estábamos ocupados y preocupados con el documento X. Este es el tema, digamos, la discusión que tenemos respecto de absorber, digamos, y hacerte cargo de todo lo que son agendas de minorías que tienen su justificación, que tienen sus razones, pero que no son, o sea, la agenda principal del peronismo es la producción, el trabajo, la liberación o dependencia, no es la lucha contra el patriarcado, porque está bien, yo no me opongo a que la chica luche pero si me vienen a decir que la lucha contra el patriarcado es lo que va a liberar la nación y va a hacer caer el capitalismo y qué sé yo, digo, no, muchachos, paren, yo por ahí no voy, ¿viste? Yo sé de qué se trata esta pelea. Y aprovecho que tu trayectoria larga, digamos, que viviste distintos procesos del peronismo y viviste también el proceso luego de una gran crisis y un momento también muy duro para el peronismo, como fue la derrota en el 83 contra Alfonsín, que fue la primera vez que el peronismo se descubre, podemos perder una elección nacional, no somos mayoría, y aparece como un proceso ahí de discusión muy fuerte en el peronismo, que es la renovación peronista, ¿no? De los años 80, que termina con Menem como candidato en un proceso que es largo, dura una década más o menos. ¿Ves que un proceso así es el que se tiene que dar? ¿Por dónde ves la salida del momento actual? Claro, debería darse un proceso así. Yo tuve la suerte tengo la suerte de ser viejo y además de haber estado siempre, nunca fui gran estrella del firmamento político, pero siempre estuve en todos los hechos políticos importantes. ¿Estuviste con Cafiero o con Menem? Con Cafiero. Y estuve en todo el proceso de la renovación, que se hicieron tres congresos muy importantes. Pero claro, ¿sabés cuál es la diferencia? Cuando hablamos siempre de este tema de la renovación. En esos congresos había tipos que eran unos cuadros, pero que te daban vuelta, te caminaban por la cabeza, o sea, con un nivel de puta madre, y que lamentablemente hoy yo no veo esos cuadros, ¿viste? Ahí estaba un tipo, más allá de dónde terminó cada uno, sí. Un tipo como Grosso, vos lo escuchabas hablar a Grosso y le comprabas el auto usado que te quiera vender.
Pero no, digo, no era que vendía basura, no, era un tipo, un cuadro recontraformado. Un tipo como el mismo Manzano, era un cuadro de puta madre. Estaba Cafiero, estaba Bordón, De la Sota, qué sé yo, viste, 50, 60 tipos que después fueron gobernadores, que eran cuadros con mucho nivel político y mucha densidad, mucha presencia política, que generaron ese proceso. Hoy haría falta un proceso igual. Lo que yo no veo, lo que no estoy viendo, es dentro de la dirigencia peronista cuadros digamos, con esa dimensión o con esa actitud y con esa capacidad como para generar, digamos, un proceso de esta naturaleza. Ojalá se dé y ojalá si se dé, yo voy a apoyar, por supuesto, entusiastamente, pero, digamos, hoy soy pesimista en ese sentido, no estoy viendo quién, desde dónde y quién lo puede hacer. De hecho, esta reunión de viejos que te decía, lo que hablábamos era esto, ¿no? Y entonces hablábamos y decíamos, ¿y vos quién sos? ¿Y yo quién soy? ¿Y vos quién sos? Nadie somos. Entonces no vamos a hacer, o sea, para hacer esto necesitamos gente que, gobernadores, diputados nacionales, senadores, tipos que sean jefes de peronismo de su provincia, etcétera, etcétera, y eso hoy aparece como menguado, complicado, ¿no? Aldo tiene 2 libros, Salvados por Francisco y J.P. Lealtad, Los montoneros que se quedaron con Perón, ¿es así? ¿Dónde se consiguen, Aldo? En las librerías, o sea, La Lealtad sigue estando en venta. Ahora Salvados sale una reedición nueva, va a salir el mes que viene con otra tapa y con algunas incorporaciones. Y bueno, son libros de Sudamericana, o sea que se distribuyen en todas las librerías, en todas las cadenas grandes, la Jenny, todas esas cadenas, digamos, los tienen. Y si no, lo encontrás en Mercado Libre, que es donde se encuentra todo, ¿no? Me quedé con algo que decías, tengo más o menos 5 minutos, sí, con algo que decías vos vivís ahora en Neuquén, ¿no? Y militás en el peronismo de Neuquén y decías esto de, bueno, con el peronista de Río Negro no tenemos nada que ver. Lo traje a la cabeza porque me acuerdo de una entrevista que hice hace un tiempo que me decía lo mismo para pensar Córdoba y Buenos Aires. Creo que era Luciano Cicconi, de hecho, pero no otra entrevista. Me decía, vos ves al peronismo cordobés y al peronismo bonaerense, Kicillof, Yarlora, no tienen nada que ver, digamos, son idiosincrasias distintas, son 2 formas de comprender la Argentina, la provincia, el desarrollo, el federalismo. ¿Cómo se resuelve eso? Digamos, decía, en algún momento hubo una dimensión o una concepción de movimiento que de alguna manera todo estaba dentro. Pero eso, de eso cómo se sale, digamos, cómo se reconstruye, cómo se tienden puentes para pensar más allá de la interna propia, chica. Claro, este tipo de diversidades del peronismo es algo que está en la genética del peronismo. Pero claro, ¿por qué Perón cuando Perón crea el peronismo en 1945, no había peronistas? Entonces confluyeron tipos que venían del nacionalismo católico muy de derecha, tipos que venían del liberalismo, de los conservadores, gente que venía del comunismo, gente que venía del anarquismo, el socialismo. Radicales. Pero Perón tenía un estilo de conducción que se aprende en conducción política, digamos, no es difícil entender de qué se trata esto. Lo que es difícil es encontrar quien haga esto, quien asuma la conducción del peronismo y pueda englobar a todos, ¿eh? Entonces diga, bueno, acá estamos todos, ¿viste? Está bien vos, los cordobesistas, ustedes los cosos, qué sé yo. Bueno, vamos todos para allá, muchachos. Y el peronismo, en la genética del peronismo está el alineamiento. Cuando, mirá, nosotros fuimos todos con Cafiero. Ahora, Menem
en esto fue absolutamente pícaro y peronista. ¿Qué hizo Menem al otro día de ganar la interna? Lo llamó a cada uno y dijo, vení, che, vos venís de ministro, al otro lo mandó de embajador, muchachos, somos todos, pum, 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 lo juntó todo, vamos para aquel lado. Incluyendo a Néstor y Cristina, acá no se salva nadie, ¿viste? Lo que somos viejos en el peronismo, eso de que resistimos en los 90s, ustedes, ¿viste? No sé quién resistió. Pero no jodamos, los que tenemos historia en el peronismo, es más, Cristina algún día dijo que era lo que pasaba, digo, con las mujeres. En general, ¿viste? Tenían más afecto, lo veían con más simpatía a Menem que a Cafiero. Cristina dijo alguna vez, a mí me gustaba más Menem que Cafiero. Bueno, pero está bien, y qué sé yo, bueno. Y digamos que tuvo más sensibilidad de lo que estaba pasando que usted, digamos. Entonces, digo, eso está en la génesis del peronismo. El problema que tenemos hoy es que no hay quien quiera, quien tenga capacidad y liderazgo para asumir la conducción del conjunto y convocar a todos y decir, bueno, muchachos, sentémonos, te escucho a vos, porque tampoco se trata, Perón, entre las enseñanzas que nos dejó en conducción política, persuadir no es mandar. No hay que mandar, hay que persuadir. Entonces yo te tengo que convencer, de escucharte y decir, bueno, vamos en esa dirección. Si algún día apareciera un gaucho, digamos, con esas condiciones, bueno, el peronismo se puede rápidamente, pero hoy no está. Y la única gaucha que hay no quiere hacer eso. Ya ella hace tiempo que lo ha dicho, yo no quiero ser... No, miren, yo soy del Patria, qué sé yo, de la Cámpora, pero no quiero ser la Constitución. Y es la única, yo le reconozco lo que significa Cristina, digamos, lo que hizo, su capacidad, el nivel de adhesión que tiene en la gente, pero Cristina no quiere ser, nunca quiso ser la conducción del conjunto. Porque Perón dice, esta es la peor tarea de todas, dice, porque yo acá me tengo que tragar un sapo todos los días. Dice, hay veces que llegan tipos a los cuales yo tendría ganas de darle una patada, pero le tengo que dar una palmada. Dice, porque en política hay que sumar a todos, dice, porque si yo me quedo solo con los buenos son muy poquitos, y con muy poquito en política se hace muy poco. Es lo que le está pasando a Cristina. O sea, está quedando con los buenos, que es los chicos de la Cámpora, los que están ahí, y son muy poquitos, y esos hoy son el 25, mañana serán el 20, y pasado serán el 15, y bueno, seguirán diciendo nosotros somos los buenos, y todos los demás que están afuera son malos, no los queremos, qué sé yo. Aldo, y cerramos, Aldo Dudevich, muchas gracias por venir, un gran amigo de Agencia Pacurondo. Ha sido un placer. Esto es el alargue y nos reencontramos el sábado que viene. Yo sigo durante todo mayo y luego cedo el lugar a quien le corresponde, como dijiste, al sabio. Así que nada, nos vemos. Chao, chao.